¿Cómo valoras tú la época de alguna manera lo comentaste también al principio de la entrevista, de Allende y la reacción conservadora y militar de Pinochet y las consecuencias que ha tenido años después de esos acontecimientos en el devenir de Chile? Bueno, a ver, Salvador Allende era un hombre simpático, carismático, frívolo, le encantaban las cosas caras, el whisky, los trajes caros, era un mujeriego, era un frívolo, que no tenía probablemente la pasta asesina que se requiere para ser un revolucionario marxista real tipo Che Guevara o Fidel Castro. De hecho, Fidel Castro se burlaba de él por lo blando que lo encontraba. Pero, sin embargo, desde la década del 50 en adelante, él comenzó a servirle a la Unión Soviética como agente de la KGB. Su codename, el código, el nombre, el alias que tenía era Leader. Y fue el contacto más importante que tuvo la KGB soviética en Sudamérica desde la década del 50 en adelante, según un libro que publica Christopher Andrew y Vasily Mitrokhin, profesor de Cambridge, Christopher Andrew, experto en la Guerra Fría, de documentos desclasificados de la Unión Soviética. Él era un agente pagado de la KGB soviética, esa es la verdad. No tenía calidad de agente, pero en el fondo estaba trabajando para la Unión Soviética. Y la Unión Soviética también comienza a intervenir en el proceso chileno, de modo especialmente después de la Revolución Cubana, de modo de consolidar en Chile una dictadura comunista alineada con la Unión Soviética, por cierto. El camino al socialismo, pensaba Allende, era por la vía democrática. Y por eso la Marta Harney, que era asesora de Chávez y de Fidel Castro, y que fue una marxista chilena, profesora en Chile, que después se fue a Cuba, dice en uno de sus textos muy posteriores, ¿ya?, que Allende fue el primer socialista del siglo XXI, ¿no? Uh-huh. Bueno, él, con su coalición, él fracasa, ¿no?, en la elección contra Frei Montalva. Eduardo Frei Montalva gana, el demócrata cristiano apoyado por la CIA, que también empieza a intervenir. Pero la propuesta de Salvador Allende era la construcción del socialismo, ¿no?, por la vía democrática. Él creía que la vía violenta era un recurso de última instancia, pero no la descartaba. Él fue presidente de OLAS, Organización Latinoamericana de Solidaridad, creada por Fidel Castro, para exportar la revolución marxista alrededor de América Latina. Y Salvador Allende fue presidente de esa organización. Entonces, él no estaba en contra, por principio, de la vía violenta. Lo que pasa es que la consideraba un recurso de última instancia. Entonces, su coalición incluía obviamente todos los partidos de izquierda, entre ellos el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y el Partido Comunista era mucho más gradualista en su enfoque. Y el Partido Socialista era revolucionario y quería la vía armada. El Partido Socialista en el año 67 declara la lucha armada como la lucha legítima para derrocar, digamos, el orden burgués y establecer la dictadura marxista en Chile. El año 67 empieza también a ser armado, ¿no? Empieza a recibir armamento de Cuba y de la Unión Soviética. Y los grupos terroristas como el MIR y otros, básicamente, asesinaban, ¿no? Secuestraban, asesinaban, robaban, asaltaban, asesinaban, sobre todo oficiales, pero también había víctimas civiles en todo esto. Hay un registro de los muertos que había. Entonces, ¿qué pasa? Tenía un contexto de Guerra Fría donde tenía un proyecto marxista en ciernes y en desarrollo, con probabilidades de llegar al poder. Y por otro lado, tenías un país aterrado de que eso fuera así, que pasara en Chile lo mismo que pasó en Cuba, lo mismo que pasó en todos los países socialistas, donde fue básicamente una carnicería. Entonces, Salvador Allende gana la elección del año 71 y el pánico en el país es completo. Mucha gente se fue de Chile. Y Salvador Allende gana, Fidel Castro se va un mes a instalar a Chile, después de que Salvador Allende ganó, indicando claramente que, bueno, aquí había otro sistema comunista. Y fue una gran amenaza para todo lo que era el equilibrio de la Guerra Fría, porque el único presidente marxista jamás elegido democráticamente fue Salvador Allende. Y en Europa había partidos comunistas muy grandes y los americanos temían que eso pudiera repetirse ahí y se perdiera el equilibrio en la Guerra Fría o el balance, y bueno, en fin, efecto dominó muy complicado. Sí. Y finalmente Salvador Allende intenta su revolución marxista en Chile, fracasa colosalmente, como es
Chile era parecido a lo que es Venezuela hoy día, ¿no? Una inflación de 1000% prácticamente, escasez de bienes básicos, toda una catástrofe completa. Y el Parlamento, la Cámara de Diputados del Parlamento chileno con amplia mayoría aprueba una resolución donde declaran que es inconstitucional el gobierno de Allende. Entre otras cosas lo acusan de torturas y lo acusan de intentar instaurar un régimen totalitario marxista en el país. Y en esa misma resolución invocan a las Fuerzas Armadas a ponerle término al gobierno de Salvador Allende. Esto es algo que poca gente sabe, pero los militares reaccionaron después de que el Parlamento chileno los llamara a derrocar al gobierno de Allende. Y el mismo Salvador Allende, después de esa pronunciación, de ese pronunciamiento, de esa resolución de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del año 73, declaró que la Cámara le estaba dando un golpe. El mismo Salvador Allende le echó la culpa a la Cámara. Ahora, con la situación crítica económica y todo lo que había, bueno, más la amenaza marxista, al final los militares intervinieron, Pinochet se hace cargo la Junta de Gobierno. Pinochet fue el último en decidir subirse al golpe. Pinochet había sido designado comandante jefe del ejército por Salvador Allende. Entonces, nadie sabía bien lo que pensaba. Eso había pasado igual aquí con Franco en la guerra civil, fue el último en sumarse. Exactamente, bueno, fue muy parecido en ese sentido. Y efectivamente, con eso se terminó el proyecto marxista en Chile y primeros 2 años el gobierno militar chileno no sabía qué hacer. Ellos, en su declaración de principio del año 74, dicen que van a estar ahí hasta que ordenen el país, después se van. Hubo, por supuesto, conflicto armado interior donde se murieron no solo militares, pero sobre todo murieron civiles, murieron entre ellos también terroristas, pero hubo abusos claros y crímenes que son injustificables desde todo punto de vista, por ambos lados, pero en el caso de los militares fueron tal vez más evidentes en muchos casos. Entonces eso es intolerable, inaceptable. Claramente eso ocurrió como reacción a la contrainsurgencia marxista. Bueno, los militares están gobernando, los militares entran a gobernar y se hacen cargo de un país y están con una insurgencia marxista que ellos ven como algo muy amenazante. Obviamente los excesos son difíciles de evitar. No debieran ocurrir, por supuesto, pero desde el punto de vista del análisis histórico, en general los militares cuando gobiernan hacen eso. Sí. Ahora, luego con las reformas de los Chicago Boys, lo cierto es que eso es lo que sacó a Chile adelante. Las reformas liberales durante el régimen militar, de 70 a los 80, y en esto hay un consenso más o menos en la economía, y se mantuvieron en los 90. La concertación, el régimen centro-izquierda los mantuvo, en los 90 y los 2000 se mantuvo. Esa es la realidad. Eso fue lo que hizo de Chile el país más rico de América Latina. Tenemos el país con mayor libertad económica de América Latina, ahora lo estamos deteriorando, pero ¿de dónde viene eso? Eso viene cuando el año 73 era el con menor libertad económica del mundo incluso. Sí. Entonces, uno de los con menor libertad económica en el mundo. Entonces, gracias a eso se creó una gran clase media, el país salió adelante y se pudo transitar a una democracia de manera pacífica, que además era una transición que la Constitución del 80, del mismo Pinochet, había contemplado en el itinerario. O sea, la transición a la democracia, el referéndum del año 88, donde pierde el no, ya establecía la transición a la democracia. O sea, se le dio un periodo de 8 años al régimen militar para continuar. Y luego se introducía la democracia. Eso lo firmó el mismo Pinochet al final. Con sus asesores civiles pusieron eso ahí. Él lo firmó. Si después lo dudó o no lo dudó, probablemente lo dudó. Sí. Probablemente se acostumbró al poder y quería quedarse. Pero al final terminó respetando esa constitución y entregó el poder democráticamente en una transición que no se derramó ninguna gota de sangre. Entonces, desde ese punto de vista económico, social, democrático, institucional, fue un régimen, un periodo de la historia de Chile que marcó una diferencia en lo que venía siendo Chile hasta entonces. Y lamentablemente la historia está mal contada, porque los que destruyeron la democracia en Chile fueron los partidos políticos, y sobre todo la inclinación de la izquierda a usar la vía violenta para llegar al poder y empezar a amenazarlos a todos de que los iban a exterminar. El Clodomiro Almeida, que fue uno de los más altos jerarcas del Partido Socialista chileno, hablaba de que en Chile necesitamos una guerra civil como la española, como 1 millón de muertos por lo menos para lograr consolidar el régimen socialista en Chile. Y él fue después funcionario del gobierno de Salvador Allende. Después tienes otros hablando de ese tipo de cosas. Tenías guerrillas marxistas en el país. Entonces, eso es todo una realidad histórica, que hoy día parece políticamente incorrecto decirlo, pero a mí no me importa porque los datos están en todos los libros, están en todos los informes de inteligencia de la Unión Soviética, están en el informe de inteligencia de la CIA, están en todas partes. Nada de eso justifica los crímenes de derechos humanos cometidos, obviamente ni por la izquierda, que cometió varios, ni tampoco por el régimen de Pinochet, ¿no? Que en ese sentido
fue muy vergonzoso ciertas cosas que ocurrieron. Muchas de las cosas que ocurrieron eran totalmente injustificables, o sea, no hay nada que decir en eso. Pero económicamente fue un éxito. Socialmente se creó la clase media que no existía. Y democráticamente el país nunca tuvo más estabilidad democrática que después de ese periodo de transición del año 90 hasta el día de hoy. En su historia nunca el país estuvo más estable, ni fue más desarrollado, ni tuvo mejores indicadores, en cualquier área que tú lo mires, digamos. Entonces, y eso fue un mérito de la concertación también, porque los gobiernos de la concertación que vinieron después, que eran de centro izquierda, ellos declaran que ellos reconocen que el sistema de mercado es el mejor, y lo asumen, lo incorporan como propio y lo profundizan en muchas cosas. Eso es lo que el Partido Comunista siempre le reclamó a la centroizquierda chilena. Ustedes se compraron el modelo Pinochet, les dice. Entonces es una cosa bien, pero los países maduros hacen eso, no hacen borrón y cuenta nueva con las cosas que funcionan. Las mantienen, las mejoran, las profundizan. Ahora estamos volviendo más a la lógica populista de destruirlo, porque por primera vez, desde la década de la Unidad Popular, desde el año 70, 71, 73, el Partido Comunista también está en el gobierno. Por primera vez, no había estado nunca en el gobierno con las coaliciones de centro-izquierda. Pero en fin, son fórmulas, la del liberalismo es la fórmula que ha funcionado en todas partes del mundo, sean democracias, dictaduras, los regímenes que sean, monarquía, siempre ha sido la que funciona, porque es la que interpreta la realidad económica de mejor manera, y las instituciones que se apoyan en el liberalismo, la propiedad privada, la moneda estable, la apertura comercial y todas esas, son las que generan buenos resultados en términos de calidad de vida, prosperidad, progreso y paz social. Eso es una realidad que está totalmente acreditada, ¿no es cierto?, por la evidencia empírica. Que la puedas combinar con ciertos elementos de estado benefactor que te funcione por un tiempo, por supuesto, ninguna duda, pero el estado benefactor no funciona si no es respaldado sobre la base de un aparato productivo capitalista que financie todo lo que se gasta, ¿no? Así es que, bueno, mira, eso es en síntesis, es un periodo con luces y sombras, y parte de la historia, y ya no se puede cambiar, a pesar de que la retórica de la izquierda, que adora a Fidel Castro y que lo celebra como un héroe cuando muere, como si Fidel Castro no hubiera asesinado a miles de personas, se lava la boca con los derechos humanos mientras condena a Pinochet y celebra a Fidel Castro. O sea, ¿quién entiende eso? Nadie entiende eso. Y eso incluye a Jean-Claude Juncker, el payaso aquí de la Unión Europea, incluye al ¿cómo se llama? El galán primer ministro de Canadá, Trudeau, incluye a un montón de líderes mundiales que cuando murió Fidel Castro, ¿no es cierto?, salieron a hablar del gran héroe, y a la presidenta Bachelet admira la Alemania comunista, donde fue exiliada después del golpe en Chile, el golpe de Estado, y siempre la ha admirado y nunca ha criticado los derechos humanos que se violaron ahí, decenas de miles de vidas que fueron arruinadas, las decenas de miles de personas muertas por el régimen, y lo admira abiertamente, y admira a Fidel Castro. Ella tuiteó que Fidel Castro era un gran héroe de la justicia social en América Latina cuando murió, y que estaba muy apenada por su muerte, siendo que era un dictador sanguinario que tiene a su pueblo sumido en la absoluta miseria. Sí. Entonces, ¿qué credibilidad tiene ella para venir a hablar de derechos humanos? Cero, a mi juicio. Ellos están mostrando lo que habría sido Chile si ellos hubieran ganado el año 73. O en la década del 70. Si ellos hubieran tenido su proyecto consolidado, Chile habría sido como Cuba, porque eso es lo que ellos admiran. Ellos lo están diciendo hoy día, que ellos admiran a Fidel Castro y admiran el socialismo marxista. Entonces, no queda ninguna duda. Y si yo tengo que elegir entre el Chile que tenemos hoy y Cuba, no me quedo por ningún motivo con Cuba. Prefiero 1000 veces el Chile que tenemos hoy. Sí, y luego hay